Un saludo cordial para todos nuevamente. Dios los bendiga. Hoy vamos a continuar con el tema de cristianos preparados para vivir y hoy vamos a hacer referencia específicamente a nuestra situación actual. Entonces, permítame, comparto pantalla y continuamos hablando de este tema. Bueno, en la sesión pasada podíamos ver algunos aspectos sobre las cláusulas de la abundancia. Si no tuvo la oportunidad de verlo, le invito a que lo vea e incluso que lo comparta, porque veíamos algunas condiciones de las que la palabra nos habla, el Señor nos habla, cuando podemos vivir tiempos de abundancia y qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de vivir estas etapas, por decirlo así. Ahora vamos a hablar sobre nuestra situación actual. ¿A qué hago referencia o a qué quiero hacer referencia con nuestra situación actual? Pues que es allí donde debemos enfocarnos, que es en esta situación en la que nos interesa porque cada uno está viviendo una situación muy diferente a la del otro. No importa que se tenga el mismo trabajo, no importa que incluso se viva bajo el mismo techo, no importa que sea de la misma familia, cada persona vive un proceso diferente delante del Señor. Y eso es lo que nos interesa, eso es lo importante en nuestras vidas. Desafortunadamente o infortunadamente, lo que muchos cristianos hacen es ubicarse en situaciones que pueden ser, que podrían ser, en situaciones que quizás se pueden dar, pero que no son las que estamos viviendo, no es una realidad. Y a veces nos enseñan más en ubicarnos eh, eh, o pensar más en situaciones eventuales, en posibles situaciones, pero ahí empezamos a perder el norte, ahí podemos empezar a desviarnos, ahí podemos permitir sumergirnos en situaciones hasta utópicas que son fantasiosas o que muy poco tienen que ver con la realidad. Y la fe, si bien es cierto, nos puede poner en una situación o nos debe llevar a confiar en el Señor, no la debemos usar como esa herramienta para ponernos en situaciones que no tienen nada que ver con la realidad y que nos distancian de ella y que nos impiden tomar acciones respecto a esa situación actual que estamos viviendo. No, tal vez porque esa situación es difícil y necesita unos ejercicios, unas formas de proceder, o tal vez esa situación es satisfactoria, pero ni siquiera en esa condición podamos verlo así. Filipenses 4:12, aquí el apóstol Pablo nos ubica un poco más, dice, he aprendido, y esto ya lo habíamos visto, he aprendido a vivir en toda clase de circunstancias. Y empieza allí el apóstol Pablo a enumerar una serie de situaciones, pero rescatable para nuestro tema de hoy, de este versículo, es este encabezado. He aprendido a vivir en toda clase de situaciones. El aprendizaje tiene que ver siempre con la adquisición de mediante el estudio o más bien es adquirir algo mediante el estudio, el ejercicio o la experiencia. ¿Qué hacemos acá? Hacemos un estudio, pero seguramente algunos de ustedes han podido aprender cosas no solamente mediante ese estudio, sino mediante el ejercicio o la experiencia. Ha podido vivir ciertas cosas que le han permitido también tener esa experiencia y eso lo ha llevado a aprender. Con eso en mente, podemos deducir que aquí el apóstol Pablo, cuando dice, he aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, es porque, y consecuentemente con lo que él explica después allí en el texto, podemos deducir que él ha experimentado toda esa clase de circunstancias y por eso él ha aprendido.
Eclesiastés, y eso es lo que buscamos el día de hoy, aprender a vivir en nuestra situación actual. Eclesiastés 5 empieza a decirnos algo, algunas cosas que iba a ser nuestro texto clave en esta sesión, porque vamos a buscar a la luz de la palabra cómo manejar esa situación actual que cada uno de nosotros tenemos. Dice aquí Salomón, nada trajimos al nacer y nada nos llevamos al morir. La gente trabaja duro para conseguir cosas, pero cuando muere no puede llevarse nada. Eso es muy triste. Uno se va del mundo de la misma forma en que llegó. Entonces, ¿qué saca uno de su intento de atrapar el viento? Solo consigue días llenos de tristeza y dolor. Al final, queda uno frustrado, enfermo y enojado. He visto que esto es lo mejor que puede hacer uno, comer, beber y disfrutar de su trabajo durante la corta existencia en esta tierra. Dios nos concede una vida breve y eso es todo lo que tenemos. Si Dios le da a uno riqueza, propiedades y el poder disfrutar de ellas, hay que aprovechar, aceptar lo que Dios le da a uno como regalo, el fruto de nuestro trabajo. La vida es corta, hay que tener eso siempre presente y Dios lo mantendrá a uno ocupado en lo que a uno le gusta hacer. Esta es una palabra que viene de un hombre, como les decía la sesión pasada, de un hombre que tuvo todo a nivel económico, que tuvo no solamente todo a nivel económico, sino que tuvo toda esa sabiduría que cualquier hombre también desearía tener. La tuvo. Tuvo esos dos aspectos que no siempre se dan. A veces tenemos gente que, podemos encontrar gente que tiene una prosperidad económica, pero que carece de esas capacidades cognitivas y esa sabiduría que quisiera para manejarlas, o viceversa, gente que tiene la capacidad cognitiva, la sabiduría para proceder, pero que no necesariamente tiene las riquezas que equiparen de alguna manera ese nivel de sabiduría. Pero aquí vemos un hombre que tuvo los dos o que vivió los dos aspectos, pudo disfrutar de ellos, pudo vivirlos y a través de Eclesiastés nos da una conclusión, yo lo llamaría una conclusión de qué es lo que él pudo ver a través de sus años, de todo lo que vivió, todo lo que pudo manejar a a nivel de conocimiento, a nivel de finanzas, y de qué manera él resume acá la vida. Y con base en esto, yo aquí eh, de alguna manera hacía un estudio de cómo proceder adecuadamente a la luz de esta palabra de un hombre que entendió muchas cosas, cómo podemos proceder adecuadamente con nuestra situación actual, sea la que sea. Y en el momento en que nos encontremos, ¿cómo debemos proceder? Y aquí unos puntos esenciales a la luz de esta palabra del rey Salomón. Lo primero es, en el versículo, y él lo habla en el versículo 15, es que debemos reconocer la naturaleza de nuestra existencia. Dice, nada trajimos al nacer y nada nos llevamos al morir. Una versión dice, desnudos nacimos y desnudos vamos a irnos nuevamente o vamos a irnos de esta tierra, vamos a salir de esta tierra. La gente trabaja duro para conseguir cosas, pero cuando muere no puede llevarse nada. Parece obvio, una obviedad lo que está diciendo aquí el rey Salomón, pero en la cotidianidad y hablando de aquellos hermanos que se acercan al Señor, que son cristianos, pareciese que esto no es tan obvio. ¿Y por qué lo digo? Porque uno se encuentra con personas que quieren vivir como si fueran a llevarse algo. Quieren hacer las cosas de tal manera incluso de forma tan desesperada que pareciese que tuviesen una vida de 200, 300, 400 años y empiezan a plantearse objetivos de un futuro que es incierto.
incierto en el sentido de que no sabemos cuánto tiempo vamos a durar en esta tierra, de que no sabemos cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas y que si dentro de esa voluntad está el hecho de que tengamos y tengamos no. Entonces, debemos reconocer nuestra naturaleza, pero esa naturaleza que está ligada a nuestra existencia. ¿Cuál es nuestra condición? Que somos seres finitos, que somos seres que nada nos vamos a llevar de este mundo y que por eso es importante saber aprovechar cada una cada uno de nuestros días, cada una de nuestras vidas, tengamos o no tengamos. Recordemos las palabras del apóstol Pablo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias. Entonces, cualquiera sea tu circunstancia, siempre debemos recordar aquí lo que nos dice Salomón. ¿Cuál es la naturaleza de nuestra existencia? Que somos peregrinos, dice la palabra, pasajeros en esta tierra y que no estamos aquí sino de paso, no estamos aquí sino de forma temporal. Cuando nos empezamos a ubicar de esa forma, entonces viene lo siguiente que está en el verso 16 y es que podamos tener la capacidad de reflexionar sobre nuestras búsquedas. Dice aquí el rey Salomón, eso es muy triste, uno se va del mundo de la misma forma en que llegó. Entonces, ¿qué saca uno con su intento de atrapar el viento? ¿Quién ha intentado atrapar el viento? Nadie. ¿Por qué? Porque la gente sabe que es algo imposible. Bueno, pues digamos que entre comillas se puede atrapar con ciertos instrumentos, pero seguramente que si lo destapa en algún lugar, pues el viento va a salir. No lo vemos, no lo conseguimos atrapar si no es con instrumentos especializados, pero con nuestra mano, y a lo que se refería allí el rey Salomón, es imposible. Y con eso equiparaba aquellas cosas que mucha gente persigue, ¿m? Como un intento de atrapar el viento, como quererse llevar algo que no se va a poder llevar. Me recuerda mucho la cultura egipcia. Los faraones, estos reyes, cuando los enterraban, pedían que los enterraran no solamente con algunos seres queridos, sino con unos bienes, porque ellos creían que esas cosas aquí terrenales, en el más allá les iban a servir para atravesar el umbral de la muerte y le iban a servir para enfrentar muchas cosas allí en el otro mundo. Pero nada más lejos de la realidad. Eso no es así. Y así se encuentra uno con personas que están intentando atrapar el viento, van tras las riquezas, van tras la búsqueda de lo material y empiezan esos sí condicionales. Es que si yo tuviera esto, entonces ya me sentiría feliz. Si yo tuviera aquello, ya me sentiría feliz. Si yo tuviera esta posesión, si yo tuviera este trabajo, si yo tuviera estos ingresos, y sí, y sí, y sí, y empiezan a darle unas condiciones a lo que para ellos es felicidad, que a la final puede que lo consigan y se van a encontrar con que, como lo dijo aquí el rey Salomón, estaban intentando atrapar el viento. Entendamos que esta reflexión la hace un hombre que lo tuvo todo y pudo reflexionar de esta manera porque se dio cuenta de eso, de que a pesar de que tuviese riquezas, de que tuviese sabiduría, fama, reconocimiento, el respeto de la gente, la paz por todo lado, porque dice la palabra que Dios le permitió a este hombre vivir en paz mientras él gobernó, pero él pudo reflexionar en que la vida iba más allá de aquí de lo terrenal y de que esas cosas al final tenerlas no iban a satisfacer esos deseos que aparentemente uno creía que si se podían satisfacer, nos iban a traer felicidad. Por eso él pudo concluir, eso es querer atrapar el viento, porque como vinimos nos vamos a morir desnudos, nada vamos a llevarnos. Entonces aprendamos a diferenciar y reflexionemos entre lo que estamos pidiendo, ¿no? En aquellas cosas que estamos pidiendo. Si es lo necesario lo que le pedimos al Señor o le estamos pidiendo lo excesivo. Si es lo suficiente o es lo ostentoso. Si es lo sensato o es lo insensato.
y que no nos encontremos en persiguiendo utopías, fantasías, quimeras, ilusiones, cosas que al final no van a darnos esa felicidad que creímos que estaban en esas cosas, en esas condiciones financieras o teniendo esos bienes o qué sé yo, aquellas cosas que pidamos. Todo eso se va a quedar acá, en la tierra. Y el verso 17 nos lleva aquí el rey Salomón a entender que debemos renunciar a los afanes del mundo. Dice, solo consigues días llenos de tristeza y de dolor. Al final queda uno frustrado, enfermo y enojado. Mateo 6:25 nos ubica un poco más respecto al tema. Dice, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solo en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Allí el Señor le dice a sus discípulos, oiga, y nos dice a nosotros, la vida es más que el alimento, el cuerpo es más que el vestido, hay cosas que van más allá y que son más importantes. Y aquí el rey Salomón en el verso 17 como que es como si hablase de un mal que está presente en el siglo XXI y es el estrés. La frustración, la tristeza, el dolor, la enfermedad, el enojo, los afanes de este mundo, como lo leíamos en la sesión pasada, el engaño de las riquezas, todas estas doctrinas de las riquezas, como le llamo yo, y que son perjudiciales para el hombre. A nivel secular te encuentras con doctrinas como, bueno, sé tu propio jefe, cómo lograr el éxito, secretos para alcanzar la riqueza y todo este tipo de, o esta serie de enunciados que son muy llamativos, pero que a la final solo buscan alimentar ilusiones. Y no porque alguien no pueda ser su propio jefe, no porque alguien no pueda lograr, entre comillas, el éxito o alcance los secretos, entre comillas, también y alcance la riqueza. Pero allí no está la felicidad. Ese es el engaño en las riquezas. Allí no está la plenitud. Y como lo veíamos en la sesión pasada también, allí lo que vamos a encontrar es una serie de responsabilidades mayores que si tú no estás preparado para asumirlas, te vas a ver con todo esto que dice aquí Salomón. Vas a encontrarte frustrado, enfermo, enojado, lleno de tristeza, dolor, te va a quitar el sueño, bueno, y todo lo que vimos en la sesión pasada y todas esas cláusulas que demanda la abundancia y que demandan un corazón preparado y muchas veces no está preparado. En las congregaciones ni hablar, ese tipo de doctrinas de la riqueza que están infiltradas, pacta por tu negocio, entonces te quieren sacar ahí un dinerillo para que creas que si lo das tu negocio va a prosperar, pero no te hablan de principios en tu negocio, de principios para manejar tus empleados, si es que los tienes, principios de responsabilidad, de cómo manejar tu negocio a la luz de la palabra, nada de eso, simplemente todo lo reducen a pacta y te va a salir todo bien. Cuando eso implica una serie de situaciones y circunstancias que requieren de una habilidad para que ese negocio surja y se mantenga. No, es que Jesús se vestía con lo mejor, es que el Señor tenía riquezas aquí en esta tierra. Visualiza tu bendición, reclama tus bendiciones, no aceptes un no por respuestas y en mil tipos de doctrinas que lo único que buscan es enfocarte en lo terrenal, en lo pasajero, en aquello que perdurará mientras estemos vivos y que nos harán al final darnos cuenta de que tal vez no valió la pena o como hablaba aquí el rey Salomón y lo reitero, estábamos intentando atrapar el viento. Por eso es importante reflexionar y renunciar a los afanes de este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué los afanes de este mundo? Porque eso es lo que el mundo que, quiere que te enfoques. Eso es en lo que el mundo quiere que te enfoques, en lo que vivas pensando, en los afanes, en el afán de tener, el afán de mostrarte, el afán de que los demás reconozcan en ti éxito, si se puede decir así. Recordemos lo que dice Mateo 13:22 también, ¿no? Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, no lo dejan, no lo permiten.
esos espinos. Recordemos que esos espinos representan ese estrés, esos deseos, ese afán por tener. Dice, solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos, dice esta versión de la traducción lenguaje actual. Esa es la condición del hombre del siglo XXI, pensando en qué necesitan y cómo hacerse ricos. Miren las noticias y desen cuenta de cuánta corrupción hay, de cuántas muertes hay, de cuánta injusticia hay. ¿Por qué? Porque la gente busca de cualquier manera el dinero, las riquezas, pasan por encima de sus principios, si es que los llegasen a tener, hacen lo que sean, matan a quien sean y hacen lo que sea necesario para obtener lo que necesiten, para hacerse ricos, pero a la final nada de eso se van a llevar. Entonces se vuelve un cristianismo infructuoso, porque cuando nos encontramos con hombres y mujeres de Dios que pretenden seguir al Señor, nos encontramos con hombres y mujeres que no pueden dar fruto. Recordemos que el fruto no es la cantidad de gente que te sigue. El fruto es ese fruto que debe dar tu corazón, tu espíritu, tus palabras, tus acciones, tus pensamientos, de si estás o no estás confiando en el Señor. Eso es fruto de que le crees o no le crees a la palabra de Dios. Pero si solo piensas en lo externo, en lo terrenal, entonces aquí como dice la palabra, dice que no, que son espinos y que esto no deja que el mensaje cambie sus vidas. Entonces, permitamos que el Señor cambie nuestras vidas, pero eso implica que renunciemos a esas creencias y esos afanes del mundo, porque allí no vamos a encontrar más que engaño y que ilusiones. El verso 18 ya nos habla de algo más concreto, de de unos parámetros, si se pueden llamar así o denominar así, de unos consejos del rey Salomón. Dice, bueno, yo he visto estas cosas y es triste y las personas que actúan de cierta manera se van a encontrar con frustración, enojo, ira, bueno, todo lo que ya leímos, pero aquí en el 18 como que él ya de una forma más reflexiva y más clara, lo que busca es aconsejarnos y decirnos de qué forma debemos ubicarnos, y aquí ya nos metemos con nuestra situación actual, sea la que desea tu circunstancia. Este es estos son los consejos del rey Salomón aquí a partir del 18. Y dice el verso 18, y bueno, tiene que ver con reconocer nuestras bendiciones. Reconoce tus bendiciones, dice el verso 18. He visto que esto es lo mejor que puede hacer uno. Atención. Dice, comer, beber y disfrutar de su trabajo durante la corta existencia en esta tierra. Dios nos concede una vida breve y eso es todo lo que tenemos. Aquí él ya había reconocido la naturaleza de su existencia, había reflexionado, había entendido que somos seres finitos, que al final nada nos llevamos, que vale la pena renunciar a esos afanes del mundo y que no debemos poner nuestros ojos en aquellas cosas que son pasajeras. Por eso Él nos invita a que reconozcamos esas bendiciones. ¿De qué forma? Come, bebe, disfruta tu trabajo. Es algo, es un mandato sencillo, pero que muchas veces los hombres buscan de alguna manera llevarlo a complejizarlo. ¿Por qué? Porque anteponen esos sueños que, pues, a la final son sueños que uno podría discutir si son loables o no, o si son necesarios o no. Como les decía ahorita, tal vez sean más cargados de ostentosidad, de buscar lo excesivo, lo insensato, que realmente porque la gente lo necesite. Entonces aquí el rey Salomón nos dice, come, bebe y disfruta de tu trabajo. Reconoce tu bendición actual, porque por preocuparnos por esas bendiciones, entre comillas, que queremos que lleguen, olvidamos las bendiciones que ya tenemos. ¿Como cuáles? El que tengas salud, el hecho de que tengas la capacidad de vivir un día más, de que puedas disfrutar de tus sentidos, de que puedas ver, de que puedas oír, de que puedas
palpar, disfrutar un alimento, de que puedas sentir el abrazo de ese ser querido que está contigo. En fin, todo aquello que se relaciona con nuestro ser. Yo creo que la pandemia, si de algo sirvió, fue para eso, para darnos cuenta de cuán valiosos son esas cosas que a las que antes no le dábamos el valor que se merecían, no porque no la tuvieran, sino porque lo olvidamos. Entonces, cuando alguien le dio el COVID y empezó a sentir que la comida no le sabía nada, valoró, valoró su sentido del gusto, ¿cierto? Que si alguien de pronto no podía respirar de la mejor manera, valoró esa capacidad que tenemos de respirar, el no podernos dar un abrazo, el no podernos ver por un tiempo. Ah, valoramos ese sentido del tacto, valoramos también el poder oír. ¿Cuánta gente no se vio afectada en muchos de sus sentidos por esta enfermedad? No necesitas vendarte los ojos y caminar un día con los ojos vendados para valorar la vista. Y ahí hay gran riqueza, ahí hay una gran bendición, porque hay gente que no lo puede disfrutar en este momento, pero nosotros sí. Y cuando valoramos la salud, entonces empezamos a darnos cuenta de que hay riquezas en nuestras vidas. Y si estás perdiendo tu salud, pues haz algo para recuperarla, a través de tu alimentación, a través de la actividad física, a través de todo aquello que es necesario para que tengamos una salud equilibrada, porque tal vez la hemos perdido por nuestra negligencia también. Reconozcamos también la bendición en nuestro hogar, no en una casa, no en un bien, no estoy hablando de lo material, estoy hablando de aquello, de eso que es intangible en el sentido de que no podemos abrazar un hogar, pero sí un hogar está representado en nuestros seres queridos, en nuestra familia, el tiempo que podemos pasar con ellos, la oportunidad que tenemos de hablar con ellos, que no te encuentres en una situación tan extrema como lo es un velorio, un entierro, la muerte de un ser querido para encontrarte con que esa persona era más valiosa de lo que pensabas, pero ya no se puede hacer nada porque ya no está. Entonces, ¿por qué no valorar a esos seres queridos y dejar esa disputa a un lado, esa rencilla, esa división, esa pelea y valorar esa riqueza que tenemos en aquellos que nos rodean, que nos aman y que con los cuales podemos compartir ahora? Necesitamos valorar esas cosas nuevamente a nuestros hijos mientras están ahí, que no nos encontremos con que un día ya se fueron y no están más en ese hogar y ya, porque la vida es así, ellos tienen que dejar el nido, como se dice por ahí coloquialmente, pero que no nos encontremos en una situación tan extrema para decir, ay, cómo los extraño, ay, es que si yo hubiera hecho, es que si yo les hubiera dado, es que si yo hubiera... No, valoremos nuestra situación actual también en nuestro hogar, cuando vemos y podemos disfrutar de ese alimento, del vestido, de ese techo, de ese descanso, de la paz que viene primeramente del Señor y que dice su palabra, sobrepasa todo entendimiento. Ustedes, si algo pueden ver en este tiempo y es algo recurrente en la sociedad actual, es que no hay paz. La gente le cuesta encontrar paz, puede tener en mil cosas, pero y riquezas de todo tipo, pero no encuentra paz. Y les cuesta y viven entonces vienen esos síndromes de desesperación, de angustia, de pánico, ataques de pánico y se encuentran con todas esas enfermedades modernas, entre comillas, pero ¿por qué? Porque no han valorado y no le han dado esa, esa capacidad de entender que en la paz hay riquezas, en el trabajo que tienes. Porque el Señor, como dice aquí, disfruta, y aquí, como lo dice el rey Salomón, ve y disfruta de tu trabajo. Eso es lo que el Señor quiere. Que sea poco, sea mucho, bebe, come, disfruta de lo que tienes. Enfócate en este presente y no en el mañana. ¿Mm? Reconocer
Esa bendición es agradecer y hacerlo a diario porque nosotros vivimos, debemos vivir como buenos cristianos el día a día. Nosotros no vivimos del pasado que ya se fue, ni del futuro que es incierto, vivimos del presente. El verso 19 nos dice acá, si Dios le da a uno riqueza, propiedades y el poder disfrutar de ellas, hay que aprovechar. Ve aquí lo que dice Salomón, aceptar lo que Dios le da a uno como regalo. Y eso es lo siguiente, acepta, acepta lo que Dios te ha dado, confórmate. Algunos dirán, no, pero es que la conformidad tiene que ver con mediocridad. No, sé cuidadoso en discernir aquellas cosas en las que el Señor nos dice, no te conformes y otras en las que sí nos está diciendo, confórmate. Conformarse no es mediocridad, es sensatez cuando nos estamos conformando con aquello que viene de la mano del Señor. Confórmate a su voluntad, pero no te conformes a la voluntad del mundo, como lo dice 1 Timoteo 6, ¿no? También que dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Aquí nos habla de conformes en lo que, con lo que el Señor nos está enseñando. Pero también hay una parte en la palabra que dice, no os conforméis a este siglo. Ah, ahí nos está hablando de que no nos conformemos a este mundo, pero sí debemos conformarnos con aquello que el Señor nos está dando. ¿Mm? Disfrutemos cuando viene esa aceptación y que nos conformamos con lo que tenemos ahora, porque así Dios lo quiere, podemos disfrutar. Y ahí es donde el don de Dios viene. ¿Cuál don? Recuerden que hablamos de que el poder disfrutar, no solo tener, sino el poder disfrutar de las riquezas, es un don de Dios, es una capacidad que viene solo del Señor. ¿Y cómo viene empieza esa capacitación para disfrutar? Cuando aceptamos lo que Dios nos ha dado y empezamos a disfrutarlos. Invierte apropiadamente tu bendición en ti y en los tuyos. Valora los tiempos que pasas a su lado. En lo sencillo, siempre hay más valor que en aquellas cosas que creemos que necesitamos que tengan mucho costo o algo para que allí haya realmente algo que valorar. No, en las cosas sencillas podemos encontrar un gran valor. Mejor es dar que recibir, dice la palabra, que cuando el Señor nos bendiga y disfrutemos, parte de disfrutar lo que el Señor nos ha dado es que podamos compartir con aquellos que no lo tienen. Dejémonos capacitar por el Señor porque hay mucha gente que no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque quiere vivir conforme a sus deseos y a sus antojos. Pero ahí es donde el Señor nos dice y nos recuerda, no estás disfrutando de las bendiciones que yo te he dado. Por eso tal vez en algún momento, como les decía la vez pasada, te vas a encontrar con que crees que Dios empieza a bendecirte, pero resulta que Dios estaba terminando. Y el verso 20 nos enfoca aquí el rey Salomón a que debemos mantenernos disfrutando de esas bendiciones. Dice aquí el verso 20, la vida es corta, dice, hay que tener eso siempre presente y Dios nos mantendrá a uno ocupado en lo que a uno le gusta hacer. ¿Qué significa eso? Que vamos a estar tan ocupados en disfrutar esas bendiciones cuando nos centramos en lo que tenemos y no en lo que no tenemos, que el Señor nos va a permitir ahí encontrar esa bendición, esa plenitud. Si tu corazón es insaciable y no has tenido la capacidad de decirle al Señor, basta, no me bendigas más, no es porque no te haya bendecido, es porque has querido ver que el Señor no te ha dado lo que tú quieres y te sientes insatisfecho, pero el Señor ya te ha dado grandes riquezas. Lo que pasa es que no las ves. Cierro con esta palabra que dice aquí en el verso 6 en 1 Timoteo. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo. Mire cómo aquí lo repite. Ni tampoco nada podremos llevarnos cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos, o sea, conformidad. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos que necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo, e intenso, se vuelven tóxicos, como si
para usar una palabra contemporánea, tóxico en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera. Ah, le está hablando a aquellos que conocen de la fe. Se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Sea cual sea tu situación actual, yo sé que tienes cosas para agradecerle a Dios. Puede que sea un momento difícil a nivel financiero, pero hay otras cosas que el Señor te ha dado para que puedas enfrentar esa situación. Puede que estés enfrentando la partida de un ser querido, una dificultad, alguna situación, pero el Señor te dio gran riqueza mientras te permitió compartir con esos seres queridos. Estimados, si no aprovechaste esos tiempos, no es problema del Señor. El problema fue que nos centramos en otras cosas y no disfrutamos lo que teníamos cuando debíamos disfrutarlo. Y ya cuando ya no está, como decían por ahí las abuelas, ya no hay tiempo de llorar. Entonces centrémonos en aquellas bendiciones que tenemos ahora y nos vamos a encontrar con plenitud, con satisfacción, con gozo, con alegría. Vamos a disfrutar mejor la vida, vamos a ser más agradecidos y vamos a poder darle al Señor un fruto que perdure realmente. Que tus oraciones no sean no sean momentos de lista de peticiones, sino sean momentos de agradecimiento y de pedir por otros y de pedirle al Señor que te guíe para poder compartir lo que tienes con aquellos que no tienen. Pero hay gran bendición. Por eso inclinemos nuestro rostro y orémosle al Señor y digámosle, Señor, gracias, porque tenemos grandes riquezas. Porque como dice tu palabra, la sumisión a ti, Señor mío, es una gran riqueza en sí misma. Y esa sumisión tiene que ver con aceptar tu palabra, aceptar tus enseñanzas. Gracias, Señor, porque tú nos has dado gran riqueza en nuestra salud, porque nos has dado vestido, porque nos has dado alimento, porque nos has rodeado de seres queridos que nos aman. Algunos no serán perfectos, nadie lo es, Señor mío, pero nos permites disfrutar de tiempos especiales. No necesitamos estar con nuestra familia en otro país o disfrutando de grandes riquezas para gozar la vida y disfrutarla. No, Señor mío, es suficiente con poder valorar esos tiempos especiales en el lugar que sea, pero que podamos hacerlo siempre contigo, Señor mío. Y que tengamos siempre esa actitud agradecida. Perdónanos cuando no hemos tenido esa actitud contigo, Señor mío. Y lo único que hemos hecho es despreciar esas bendiciones. Pero hoy nos volvemos a ti de corazón, Señor mío, y reconocemos que en ti tenemos una gran riqueza y en aquello que nos has dado y por eso nos conformamos y le decimos eso a nuestro corazón, confórmate con lo que Dios nos ha dado porque es suficiente. Te damos las gracias, Señor mío, y te doy gracias por cada hombre y mujer que escucha este mensaje, que llegue a su corazón y tu Santo Espíritu lo convenza. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria y la honra. Gracias, Señor. Amén.